Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 26. No te harás semejanza alguna, ni siquiera en la mente. Dirigido por el hermano Carlos Vargas. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. El hermano Carlos Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces a nuestro devocional del día de hoy, miércoles 26 de febrero. Pero antes vamos a estar orando para que el Señor sea bendiciendo este día que nos ha regalado. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos, amado Rey, por permitirnos abrir los ojos a un día más, por permitirnos estar en la idea, Señor, de buscar más de ti, de conocerte mejor, porque queremos, amado Dios, en todo momento agradarte con nuestros actos, Señor, y en la manera como te percibimos a ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a tener una imagen y una idea clara de quién eres tú, Señor. Que por medio de las Escrituras podamos ver todos tus atributos, Señor, tu grandeza, tu poderío, tu bondad, tu inmensa gracia, tu misericordia que es nueva cada día. Que podamos advertir de ti, Señor, todo lo que tú nos demandas para poder agradarte, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por todas las bendiciones que tú traes a nuestras vidas cada día, Señor, por permitirnos disfrutar de este tiempo, Señor, en tu compañía. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más necesidad de ti, más hambre de ti, más sed de tu palabra, Señor, porque sabemos que en la medida que nos acercamos a ti, Señor, vamos a poder estar más confiados porque te conoceremos tal y como eres tú, Señor. Y podemos afinar, Señor, nuestra percepción de ti, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por cada hermano que esta mañana, Señor, y de tiempo atrás, se une a este devocional, Señor, para entenderte, para conocerte, para estar en comunión contigo, Señor. Y te ruego, Señor, que a quienes han desfallecido en su intento por ser, Señor, por ser fieles a este compromiso, Señor, tú les animes, Señor, y a todos nosotros mantengas fuertes, Señor, con salud y vigoroso, Señor, para poder compartir este tiempo contigo, Señor. Sabemos lo importante, Señor, que es usar estos medios de gracia para no fallar, Señor, para no salirnos del camino y estar siempre en tu presencia, amado Dios, como dice el lema de nuestra hermana Carolina de Corandeu, Señor, siempre en tu presencia, amado Dios. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿quién querrá compartirnos hoy la lectura? Hermana Luz Dari, muy bien, adelante. Sí, buenos días. Febrero 26. No te harás semejanza alguna, ni siquiera en la mente. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Si el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23, nos habla del objeto de nuestra adoración. El segundo mandamiento nos habla de la forma de nuestra adoración.
Lo que el segundo mandamiento nos dice es que no es suficiente adorar al Dios correcto, también debemos adorarlo de la forma correcta. El significado claro e inmediato del mandamiento es que se debe adorar a Dios sin utilizar símbolos visuales de Él. ¿Por qué la prohibición? Porque Dios es espíritu, infinito y de incalculable grandeza. Ninguna representación física podría hacerle justicia a su gloria y majestad. El problema con las estatuas, los santuarios y las imágenes no es que no tengas buen aspecto. El problema es que sin importar cuán bueno sea su aspecto, inevitablemente tergiversarán la verdad de la naturaleza y el carácter de Dios. Estas imágenes tienden a distraer al ser humano de la oración al único Dios viviente y, en cambio, lo mueven a adorar la representación que tiene delante de él. El segundo mandamiento nos lleva más allá de las imágenes y de los ídolos físicos a nuestra propia mente. Quizá nuestras manos nunca hayan tallado ídolos de madera, pero nuestra imaginación sí. Cualquier concepto de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón que no se derive de la Escritura quebranta este mandamiento. Cuando Dios dio instrucciones para la edificación del templo, ordenó que el arca del pacto, en la que moraría su presencia, debía permanecer en el lugar santísimo. Éxodo 26:34. ¿Qué había en el interior del arca? Tal vez lo más importante era lo que no había allí. No había ninguna representación visible de Dios. En cambio, estaban las dos tablas que contenían los 10 mandamientos. Fue como si Dios estuviera diciéndole a su pueblo, tal como nos lo dice a nosotros: no me busquen en santuario, imágenes ni estatua. Yo no estoy allí. Búsquenme en mi palabra. Por tanto, debemos aceptar el consejo de Dios. Si queremos adorarlo, encontrarnos con Él y saber cómo es, debemos conformar nuestra mente a su palabra. Nuestros intentos de imaginarnos a Dios fuera de la revelación divina inevitablemente fracasarán. Él ha publicado su verdad en su palabra, de manera que debemos apegarnos a lo que se revela allí. Lo que está en juego es la integridad, no solo de nuestra adoración, sino también de nuestra vida, porque cuando las personas se equivocan en la adoración, también se equivocan en la vida. Todo lo que nos alienta a adorar al Dios correcto de forma incorrecta terminará siendo un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Qué tragedia sería aceptar una imagen y perder a Cristo, sentarnos en un santuario, ignorar al Salvador, adorar una idea falsa y no conocer a Jesús. En cambio, debemos resistir la tentación de modificar a Dios en nuestra mente o de conformarlo a nuestra propia imagen. Debemos asegurarnos de conocerlo tal como Él se ha revelado a sí mismo. Amén. Isaías 40, 12, 25. No se le escucha, hermano. No te escuchamos, hermano. Ahora sí, discúlpeme. Bien, decía que de este tema sí que tenemos mucho que hablar, por cuanto en nuestro entorno vemos una gran cantidad de malas interpretaciones de quién es Dios y cómo lo representamos para buscar adorarlo. Si bien el primer mandamiento nos enseña que no tendremos otros dioses delante de él, aquí en este primer mandamiento se refiere que al objeto de nuestra adoración, es decir, a la persona del gran yo soy. Para nosotros los seguidores de Cristo no puede ser otro diferente a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y este segundo mandamiento nos habla es de la forma de nuestra adoración, de cómo vamos a ver y a representar a este gran Dios.
El segundo mandamiento no nos dice solamente que debemos adorarlo, sino que debemos aprender a adorar al Dios correcto y en la forma correcta. La forma correcta es saber que Él es espíritu y que nadie lo ha visto y que no tenemos idea de cómo es Él. Podrán haber muchas interpretaciones, muchos esfuerzos por verle como Él es, pero es un intento fallido, así como hacer profecías en este tiempo, intentos fallidos, porque finalmente Él a él no lo podemos representar con nada. Él no es una cosa, Él es eterno, Él ha existido por siempre y no podemos y no debemos tampoco hacernos representación alguna de Él. ¿Alguien me puede colaborar con la cita de Juan 4, 22 al 24? Porque allí vemos que desde aquel tiempo se estaba tratando de enmarcar a Dios en el sitio de adorarlo y la manera de adorarlo. Mas vemos que no es así. Ahorita Luz Daria, adelante. Juan 4:24. 22 al Dios, 24. ya, perdón. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Así es. Ahí la samaritana estaba pretendiendo decir que era en Jerusalén donde se debía adorar y el Señor le hace hincapié que de ahora en adelante no va a ser así, que a Dios se le puede adorar no solamente en los templos, sino en cualquier parte y que no necesariamente tiene que ser teniendo representaciones visibles de Él. A la pregunta, ¿cuál es la imagen que tenemos cada uno de nosotros de Dios? Yo personalmente no tengo una idea clara y visible de cómo es Él. Puedo reconocerlo por cómo Él se ha revelado, por sus atributos, por su todopoderío, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, porque es omnipresente, porque es omnisciente. Lo conozco también como el único y gran creador de todas las cosas, como quien va a ser nuestro juez al final de nuestras vidas y al final de todo este proyecto humanidad. Lo conozco como el Salvador del universo y de la humanidad, pero no tengo una idea de cómo es Él. Si nosotros recordamos en Ezequiel de tantas formas que aparecen seres extraños y cosas que uno no le cae en su cabeza, no sabemos exactamente cómo es nuestro Dios. Se revelado de muchas maneras, pero exactamente saber cómo es Él no lo sabemos. Por tal manera, la provisión de Él de que no hagamos imágenes de su persona, porque Él no es, o sea, no podemos hacerlo a Él como a un ídolo. A un ídolo lo podemos representar en cosas, pero a Él que es Dios de ninguna manera. Los ídolos son objetos o son personas o ideas que tenemos de Dios, que no son Dios, pero que son adorados como si lo fueran. Lo vemos en la religión tradicional, cómo usan imágenes, estampas, estatuas y muchas formas de representar los ídolos que ellos tienen. Y eso a Dios de ninguna manera le agrada, eso es precisamente eso es la idolatría. La idolatría es una representación visible de un ser divino, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o del muy venerado Sagrado Corazón de Jesús. Esos son ídolos porque son cosas que nosotros, así estén representando a nuestro Padre Celestial, no, Él no está ahí. Él no es una cosa que podamos quitar o poner a nuestro acomodo. Dios está donde Él quiere estar y está en todo lugar. Nosotros no podemos siquiera eh, tenerlo como algo
que muy especial, muy eh, como un tesoro en una cadena, en un Cristo, en cosas de estas. Ahí no está Dios. Él no es una cosa de que nosotros podamos manipularlo o hacer de él lo que queramos. Dios está sobre todas las cosas, dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y que todo lo llena y todo lo cubre. Además, no debemos postrarnos y adorar a ninguna imagen hecha por el hombre. Nuestro amado Dios es un Dios celoso, y no en el sentido mezquino o injusto, sino que tiene un celo santo. Si bien a nosotros nos disgusta que nos comparen con lo que no somos, que nos hace pensar que nuestro Dios sea indiferente cuando lo hacemos lo que no es Él. Cuando queremos representarlo en cosas de la creación, en cosas que Él hizo. Dios está por encima de cualquier imaginación o cualquier objeto que nosotros queramos hacer para representarlo. Hay un libro que la hermana Carol eh, nos invita a que leamos, que allí dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. En todo momento nuestro corazón está buscando no hacer la voluntad de Dios, sino irse tras otros consejos, tras otros pensamientos, porque nuestro corazón está quizás con una inclinación por herencia de Adán, inclinado al pecado. Los ídolos son aquellos objetos alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa. Estoy adorando a un ídolo cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede ayudar o me puede satisfacer. Allí estoy creando un ídolo en las cosas que a diario necesitamos y que creemos que las podemos obtener de una manera diferente a que sea la voluntad de Dios. Dios, nada menos ni nada más, es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Todo lo hizo Él para su gloria. Él hizo el cielo, Él hizo la tierra, hizo las aguas, todo lo que vemos. Pero no debemos confundirlos con su creación. Hay una doctrina, una filosofía que se llama panteísta, que afirma que Dios es la misma naturaleza y el universo entero, que todo lo que hay es el mismo Dios, que si tocamos, que si matamos un animalito estamos yendo contra Dios, porque Dios es parte de todo lo que vemos. Y Dios es una cosa, perdón, Dios es Dios y las cosas son cosas, es muy diferente. ¿Cómo podemos quebrantar este segundo mandamiento? Pues este mandamiento nos lleva más allá de los ídolos físicos o las imágenes o ideas que tengamos de Dios en nuestra propia mente. Quizás no hayamos fabricado ídolos tallados de madera, de yeso, bueno, de cualquier forma, pero en el contexto, cuando fue escrito estos mandamientos, eh, en el Antiguo Testamento sí se hacían muchos ídolos. Se lo llamaban terafín. Esos ídolos eran unos pequeños ídolos que se tallaban y se usaban para adorar, depender y confiar en ellos. Se les podía llevar en el bolsillo como un amuleto de buena suerte y los usaban mientras cosechaban o araban o realizaban cualquiera de las labores diarias. Cada vez que ellos querían tener éxito en sus tareas, suplicaban a este Dios que ellos hacían y comenzaban a crear una dependencia en cada área de quien se especializaba este Dios. Había dioses para todos, así como los dioses griegos. Recordemos en la historia de Raquel, que le robó a su padre los serafines, los ídolos, su padre Labán. Esos eran unos ídolos domésticos pequeños que se podían cargar y lo llamaban los dioses familiares, los dioses del hogar. Y Labán, cuando Raquel los sustrajo y los escondió, se puso muy, muy furioso y se fue a buscarlos para que se los devolvieran, porque él tenía su esperanza y su confianza era en esos serafines.
Pues bien, cualquier concepto de Dios que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que no provenga ni se derive de la Biblia, de las Escrituras, quebrantan este mandamiento. No podemos pretender hacer que Dios sea una cosa que podamos tomar, que podamos desechar cuando queramos, que podamos manipularlo, porque Dios no es nada de eso. Por eso este segundo mandamiento habla muy claramente que no tendremos necesidad de ser una semejanza alguna de Él, ni siquiera en nuestra mente. En nuestros días no hacemos ídolos de talla, porque sabemos muy bien que eso le ofende a Dios, pero estamos fabricando ídolos en nuestros pensamientos o en nuestros afectos, en los cuales ponemos nuestra confianza. Pueden ser aquellas actividades que nos atraen, nos seducen y roban nuestro tiempo, como cuáles. Se me ocurre pensar en todas las aplicaciones de las redes sociales, los círculos, los grupos, los amigos de Facebook, el Instagram, el mismo WhatsApp, todo este tipo de comunicaciones sociales, pues si bien son importantes y son necesarias en nuestra vida actual, a veces hacemos un uso exagerado, le ponemos o le dedicamos más tiempo del requerido y no nos sentimos bien si no estamos con ellos. Y aquí es donde empezamos a idolatrar y a buscar suplir el tiempo de estar con Dios en cosas triviales, en cosas que son solo entretenimiento, y esto nos separa de Dios. Si queremos orar de la manera correcta a nuestro santo, muy celoso Dios, debemos hacerlo de la manera correcta. Y solamente lo podremos hacer cuando le conozcamos profundamente a través de la manera que se nos ha revelado en cada uno de los episodios en los que Él ha actuado en las Escrituras. Le conocemos por la manera como Él obra, por su carácter. Y la Biblia está llena de episodios. En Hebreos, el capítulo 1 dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien lo hizo heredero todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchando todos estos pasajes, todos estos episodios donde el Señor actuó, vamos a conocer su carácter y a saber cómo dirigirnos a Él con total reverencia, con total temor, con total confianza también, porque Él es un Dios que quiere que le adoremos de manera correcta y busca adoradores de tal manera. Y solo lo podremos hacer si estamos totalmente eh, enfocados en la persona correcta, quien es Dios. No es fácil porque, como vemos, la grandeza de Dios es demasiada, pero entre más estemos con Él, entre más le conozcamos a través de la Escritura, vamos a tener una idea menos distorsionada de quién es Él y cómo es Él y cómo le gusta que le adoremos. Todo lo que nos aliente a adorar al Dios correcto, pero de la forma incorrecta, estará afectando nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Eso dice Alistair. ¿Por qué? Porque según la idea que tengamos de Dios, asimismo vamos a temerle, a respetarle, a seguirle, a adorarle de la manera correcta. Pero si no le conocemos bien, pues estamos inventando, estamos creando cosas que no son, estamos creando maneras de adorarle que no son las correctas. Y lo podemos ver en nuestro tiempo en el contexto cristiano con muchas canciones que parece que adoraran a Dios, pero finalmente en su gran mayoría no están dirigidas a Él. No se le exalta de la manera adecuada en su majestad, porque no le conocemos en su bondad, ni en su grandeza, ni en todo su poderío, en su misericordia, en su justicia, en su amor, sino que muchas veces apreciamos una alabanza porque suene bonito, porque llegue a nuestro corazón, porque tenga ritmo, pero este tipo de alabanzas y de adoración que exaltan las emociones y el bienestar propio, no
son para Dios. Hay mucho que escoger porque hay muchas alabanzas y muchas canciones que se dirigen a profundizar en nosotros mismos, son antropocéntricas. Y cualquiera de estas cosas, donde los intereses de los seres humanos están por encima de los de Dios, no deben recibir nuestra atención, porque Dios está por encima de cualquiera de las cosas que podamos pensar de Él. Cuando nuestro Dios dio instrucciones para edificar el templo, recordemos que Él ordenó que en el arca del pacto, donde iba a morar su presencia, debería llevar ciertos elementos y deberían estar en el lugar santísimo. ¿Qué había en el arca de la alianza? ¿Había acaso una representación física y visible de Dios? No era eso. En el arca encontramos son las tablas de piedra de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Bien, no sabemos si eran dos tablas donde estaban escritos 5 y 5 mandamientos, o era una copia de 10 y otra con otros 10 mandamientos para el pueblo y para Dios. Yo pienso que era más bien que en una tabla habían 5 y en la otra otros 5. Como si Dios estuviera diciéndole a su pueblo tal como nos lo dice a nosotros. No lo busquemos en los santuarios, ni en las imágenes, ni en las estatuas, ni en los conciertos, que Él no está allí. Búsqueme en mi palabra. Por eso estaba representada allí en los mandamientos. La representación visible de Dios en esa arca estaba establecida en su ley, en los 10 mandamientos. Lo mismo que nosotros, si queremos buscarle, no es en templos, ni es en representaciones de Él, sino en su palabra. Allí está Dios. Allí podemos interactuar con Él y conocerle tal como Él es. Por eso debemos aceptar el consejo de Dios. Si queremos adorarlo y encontrarnos con Él y saber cómo es Él, debemos conformar nuestra mente a su palabra. Cualquier intento de imaginarnos a Dios fuera de la revelación que Él nos da en la palabra está llamado inevitablemente a fracasar, porque no vamos a atinar quién es y cómo es Dios. Él ha publicado su verdad en su palabra, de manera que debemos apegarnos a lo que allí se está revelando. Debemos también resistir la tentación de modificar a Dios en nuestra mente o de conformarlo a nuestra propia imagen. Debemos asegurarnos de conocerlo tal y cual se ha revelado en la palabra de Dios. Por favor, eh, alguien me colabora con la cita de Isaías 40:18 y se pregó a otro hermanito que me ayude, hermanita, la cita de 1 Juan 5:3. La primera Isaías 40:18 y la segunda 1 Juan 5:3. Adelante, hermanita Estela. Sí, hermano. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Gracias, hermanita. Y más adelante en otra cita también de Isaías 40 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Porque muchos, de una manera quizás religiosa, buscan representar a Dios en las cosas. Y Dios es supremamente celoso a que le comparemos con algo o con alguien que no es Él. Puede que sea muy bonito, un templo, por ejemplo, la iglesia de las Lajas o iglesias que son muy agradables a la vista, pero allí no está Dios necesariamente. Dios está en el lugar más humilde, en el sitio más recóndito, en la soledad, en la montaña, en cualquier parte encontramos a Dios. Así que no podemos pensar
que Dios es de tal o cual manera o que está en tal o cualquier parte. Él está donde nosotros estemos. Juan 5:3, primera Juan 5:3, por favor. Adelante, hermanita Luz Dari. Es primera de Juan 5:3. 3, sí, señora. Pues, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos pues sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Amén. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esos mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar en un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque amamos y queremos cumplir sus mandamientos. Esa es la actitud correcta de quien ha nacido de nuevo. Querer agradar a nuestro amoroso Dios que nos salvó, que nos libró de la condenación eterna. Y por eso cumplir sus mandamientos no es gravoso. Amamos y anhelamos cumplirlos. Dice Alistair también que sería una tragedia muy grande aceptar una imagen y perder a Cristo. Qué triste que desconozcamos al Señor Jesús y todo lo que hizo por nosotros y nos conformemos con tener una imagen puesta en un cuarto o un amuleto, llevarlo en cualquier parte. Eso sería una gran tragedia, no conocer muchas formas de Dios, muchas imágenes, pero no haber conocido a Cristo. O sentarnos en un hermoso santuario, en una iglesia muy hermosa, a ignorar allí mismo al Salvador. Quedar deslumbrados por la grandeza de la obra arquitectónica, por la limpieza, por la reverencia que allí se percibe, pero no estar conociendo al Salvador. Eso sería muy triste. O dice también adorar una idea falsa y no conocer a Jesús. Muchos pretendemos adorar a Dios, pero de una manera incorrecta, de una manera equivocada. La mejor manera de conocer al Señor y adorarlo es encontrarlo en las Escrituras tal y como es Él, en toda su grandeza, en toda su compasión, en su misericordia, en su ira también. Recordémoslo cuando Él arrojó las mesas de los cambistas en el templo y se puso furioso porque Él es así. A Él no lo podemos eh, acuñar de una manera personal sin acordarnos de que Él es Dios creador de todas las cosas y que Él dejó establecido unos mandamientos y un camino por donde caminar. No podemos pretender inventar una idea de Dios del cual no es Él. En Romanos 1:18 al 25 nos habla de la culpabilidad del hombre con respecto a esto de los ídolos. Y dice así, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tremendo. Recordemos el tiempo de Moisés, cuando el Señor a través
de las plagas en Egipto les hizo conocer quién era Dios realmente, que él estaba por encima de todos los dioses paganos de los egipcios. Cada plaga representaba un ídolo que ellos estaban adorando allá en Egipto. Y nuestro Dios Todopoderoso le enseñó a su pueblo que él era superior a cualquiera uno de esos dioses y les demostró en cada una de esas plagas que él permitía que él estaba por encima de cada uno de esos dioses, que el Dios verdadero era él y que él deberían seguir y servir y no cambiar por nada. Por eso el hombre es culpable en este momento cuando quiere desconocer o quiere conocer a un Dios diferente al Dios de la Biblia, porque se envanece en sus razonamientos y hace cosas que no tienen sentido. El hecho a mí se me hace tremendamente eh, como poco comprensible que se hagan ídolos físicos y creyendo que eso es Dios y arrodillarse entre ellos, con cosas que ellos mismos hacen y los hacen Dios. Eso es absurdo. Sin embargo, el hombre se vuelve necio y hace estas cosas. Por último, en Samuel, 1 Samuel 5:22 dice, y dijo Samuel, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Dice, aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Desde aquel entonces, el Señor a través de Samuel le estaba diciendo al rey Saúl que no era de la manera como él pretendía alabar a Dios, sino que lo que él quería era más que le fuéramos o que le fueran obedientes a sus mandamientos y no querer agradarlo por medio de sacrificios. Eso pasa en nuestros días también, en el contexto donde vivimos, vemos mucha gente que intenta agradar a Dios por medio de sacrificios, cuando ese no es el camino. Es muy agradable y sentir muy especial es el poder tener el conocimiento y saber que la gracia de Dios nos acompaña para poder distinguir y diferir de este tipo de comportamientos que no son los que a Dios le agradan, más que hacer pecado y después hacer penitencia. Lo que a Dios le agrada es que le obedezcamos y que le temamos antes de desobedecerle, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y Él busca que le adoremos y que le alabemos de la manera correcta, no como creamos que es, sino como su palabra lo dice. Yo sé que este tema hay que hablar mucho, así que les dejo para que cada uno de ustedes también dé su opinión al respecto de cómo percibe al Señor Dios Todopoderoso, cómo lo ve. Escuchamos comentarios. Hermano Leonor tiene un comentario escrito, vamos a ver qué dice. Dice así, dice en Isaías 45:18, porque se dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, lo creó. Yo soy y no hay otro. Amén. Él es nuestro eterno y verdadero creador. Él la hizo, o sea, Él la diseñó y la hizo. Establecida, así fue como Él la consideró en su mente y hasta hoy la mantiene en automático. Todo ha funcionado. El día viene después de la noche y todos los días ninguno de nosotros piensa que mañana va a amanecer. Todos sabemos que eso está en el poder de Dios y que Dios lo dispuso con sus leyes físicas para que el mundo sea lo que fue y lo que es hasta hoy. Y Él es el dueño de todas las cosas, porque Él las hizo. ¿Alguien más que se atreva a comentar sobre el tema de hoy? Recordemos, el tema de hoy es: no te hará semejanza alguna, ni siquiera en la mente. Alguien tiene que
compartirnos algo de experiencias. Hermanita Andrea Carolina, cuéntanos. Gracias, hermano. No, yo pensaba precisamente en el tema que tú estabas hablando, de cómo cuando no conocemos del Señor, iniciamos a idolatrar cualquier cosa. Por lo menos veía yo ayer que el hecho de que esta cantante aquí en Colombia, Shakira, estuviera, mejor dicho, han hecho como estatuas y calles de honor donde pisó, donde se sentó, donde se movió. Y eso me pareció tan tonto, pero yo decía, es increíble que la gente realmente, o sea, corra tras estas cosas. Pero a lo que voy es que no es nada diferente cuando llegamos al Señor y podemos estar nosotros en la misma situación, como yo lo decía ayer, y que pensamos que solo porque ya no oramos a María o no asistimos a una misa, nuestro corazón ya no es idólatra. Pero podemos identificar que cuando nos quitan algo hacemos pataleta o que cuando se nos dice no hacemos pataleta porque a veces nosotros mismos somos nuestro propio Dios, nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos y es difícil someternos y entender que ahora no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios, porque eso es lo que el Señor ha hecho cuando nos ha comprado con su sangre. Y como veíamos en otros devocionales, es necesario recordarnos el Evangelio todos los días porque realmente todos los días lo olvidamos. Y es allí cuando, como dice Juan Calvino, creamos constantemente ídolos en nuestro corazón. Identificamos uno, batallamos con él y decimos como, ya está afuera, pero resulta que ya tenemos otro creado ahí al cual estamos adorando. Solo era eso, mi hermano. Amén, hermanita, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no tenemos más comentarios, entonces vamos a la hermana Leonor. Adelante. Bendiciones, hermanos. Hermanos, bueno, en mi caso, la creación para mí es muy hermoso y tengo de pronto también la oportunidad de vivir en el campo y es ver cada día digamos, la creación perfecta, esa mente infinita y llena de amor que nos lo colocó todo en nuestras manos. Yo tengo eso, yo digo, Señor, tú eres la hermosura perfecta que nos creó todo. Yo la contemplo, yo me siento de noche en una silla especialmente a ver el cielo y veo el firmamento, cómo lo adornaste, Señor, tan bello. Y por ejemplo, a las 2 de la tarde cuando el cielo está. Entonces, para mí, yo digo solo esa mente linda y hermosa, infinita, llena de amor para nosotros que nos hiciste, obra especial tuya. Y el versículo que dice, los cielos, las manos cuentan la majestuosidad, las obras de tus manos cuentan la majestuosidad de los cielos y la tierra. Yo digo solo unas manos santas, unas manos infinitas. Ese es como lo que tengo en mi corazón cuando contemplo la creación y digo, Señor, tú eres hermoso y hermoso por siempre, por toda una eternidad. Y pienso en la eternidad, yo digo, Dios mío, sé que va a ser más hermoso. Y esa es la creación, el universo. Ahí veo esa mente, el Espíritu de Dios infinito, infinitamente hermoso. Amén, hermanita, muy cierto. La sensibilidad que el Señor nos regala para poder admirar su creación es una cosa muy distinta a lo que el ser humano tiene para conocer a Dios. Nosotros le conocemos a Él por medio de las cosas que Él ha hecho. Nos estanciamos mirando su grandeza y si pensamos que Él ha hecho cada una de las cosas con tanto detalle de esta creación, no podemos imaginarnos menos de todo lo que Él tiene expectante esperándonos cuando lleguemos allí a Él. Es muy importante tener sí, esa sensibilidad para poder admirarlo a Él por medio de las cosas hechas, aunque Él no es nada de lo que se hizo, pero sí está detrás de todo aquello. Hermana Mariluz, por favor.
Adelante. Eh, yo quería comentar es precisamente que yo pienso que a veces caemos o sea, la creación de Dios es hermosa, ¿cierto? Cuando no, lo que dice la hermana, cuando no ve el cielo, el mar, y bueno, ve las montañas, pero yo pienso que ahí podemos caer en idolatría y en adorar a la creación y no al creador, ¿ya? Hay como una línea que de pronto podemos quedarnos contemplando esas creaciones hermosas, pero de pronto no adorar realmente al creador, como tú decías, Dios es espíritu y no tiene una representación. Entonces, eh, como decía el devocional, la mejor forma es conocerlo a Él como Él se ha mostrado a nosotros a través de su palabra con sus atributos. Y de esa manera es que debemos adorarlo. Lo otro que tú comentabas también es las canciones. El tema de, algunas veces dicen, ay, no, es que es una adoración tan hermosa, que tan bonita. Y cuando la persona pone a analizar las letras, precisamente está es adorando a la creación y no al creador. Uno puede analizar y lo que tú decías también sobre antropocéntrico, está toda hora que adoración que para mí y que no sé qué, y que si yo, y que todo es para mí. Entonces también es cuando adoremos las canciones, es también con inteligencia eh, qué es lo que estamos cantando. Si estamos adorando a Dios, qué es lo que estamos cantando a Él y cómo lo estamos, a veces lo estamos representando y caemos en eso, que Dios no tiene una representación en una imagen pues nosotros criticamos mucho le decimos la belleza, a los que adoran imágenes y todo eso, pero a veces yo me pongo a pensar y digo, a veces caemos también en eso, en no hacer alguna semejanza de Dios. Amén. Sí, así es, hermanita Mariluz. Exactamente pienso lo mismo. No podemos cantarle cualquier cosa al Señor porque para Él es lo más especial y tenemos que hacerlo con entendimiento. Y en los salmos encontramos muchas ideas o muchos cánticos gloriosos que alaban exactamente a Dios y no es a nosotros mismos o nuestras emociones. Bien, vamos entonces a estar orando. Si alguien quiere orar, por favor levante la mano ya, o si no, yo oraré. A la 1, a las 2 y a las 3. Amado Dios, Padre eterno, gracias infinitas, Señor, te damos en este día por tu precioso amor, por tu preciosa gracia que nos enseña, Señor, cada día de cómo dirigirnos a ti, Señor, cómo hacerte especial con lo que hagamos, Señor, con lo que te dediquemos a ti. Y enséñanos cada día, Señor, a tener una idea precisa, Señor, de cómo eres tú, Señor, de cómo encontrarte de una manera muy evidente, muy clara en tu palabra, Señor, en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más anhelo por conocerte para poder de verdad amarte como eres tú, Señor. Porque muchas veces la idea que tenemos de ti es poco correcta, muy vaga, Señor. Y solamente a través de verte a ti en cada episodio de las Escrituras podemos entenderte y podemos comprender de tu carácter, de tu persona, de todas las maravillas que has hecho, Señor, y por las cuales tenemos que alabarte, Señor. Y lo más importante, Señor, por lo que más te amo, gracias, Señor, es por haberte hecho hombre y haber venido a mostrarnos el camino, Señor, por haberte hecho matar en la cruz del Calvario para impedir, Señor, que nosotros fuéramos a un infierno eterno, Señor. Por eso
por quitarnos la venda de los ojos y por atraernos a ti con lazos de amor, Señor. Por eso te damos gracias y queremos que cada día, Señor, nuestros actos de adoración hacia ti sean los más idóneos, Señor, los más correctos. Ayúdanos, Señor, a que cualquier intención que tengamos, por más sincera que sea, no la hagamos desde nuestro propio entendimiento, Señor, nuestro propio corazón, sino desde tu palabra, Señor. Que sea ella la que nos enseñe claramente cómo adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque tú mismo lo dijiste en palabras del Señor Jesús, que tales adoradores buscan que te adoren, Señor, que sea en espíritu y en verdad, Señor. Que lo hagamos teniendo una idea precisa de quién eres tú, Señor, y de cómo agradarte, amado Dios. Toda nuestra vida te pertenece y la gloria solo es para ti, Señor. Ayúdanos, amado Dios, cada día a ser más pulidos, Señor, si se puede decir, en cómo agradarte, Señor, en cómo elevarte a la posición de Señor que tú tienes, Señor, por medio de nuestras adoraciones, de nuestras canciones, de nuestros actos, porque cada acto que hacemos es un acto de adoración, Señor, en cada una de las actividades diarias, Señor. Enséñanos, Señor, a comportarnos como a ti te agrada, Señor, y ayudarnos a verte como tú eres, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, nuestro lema. Amén. ¿Cómo es que Firmes. dice? Firme y adelante. Desde la fe. Sin temor a Jesús nos ve. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermanos, por su presencia. Hermano Pablo, ¿tienes que decir algo? No, pastor, me estaba despidiendo.